Muy buenas noches, gracias por estarnos acompañando. Vamos a iniciar en un momentito más y gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estamos dando inicio a lo que es un estudio más de lo que es la lectura bíblica. Vamos a ir esperando a que se vayan agregando a nuestra transmisión y creo que ya también aquí está Patti. Buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. A ver, estamos checando unas cosas. Perfecto, ok. Aquí estamos checando, ya está María del Carmen, Pati Zúñiga y todos los demás que nos están acompañando en esta tarde. Bienvenidos. Perfecto, vamos a iniciar en un momento más. Déjenme, estoy checando una parte del audio para que ustedes lo puedan escuchar muy bien. Por favor, déjenos saber si lo escuchan correctamente, porque es importante que tengamos un buen sonido. Hemos procurado brindarles a ustedes un buen sonido para que puedan tener una buena transmisión, correcto. Perfecto, ya está Lorena también por aquí. Patti, Lupita Gallardo se están uniendo. Gracias por unirse a lo que es transmisión referente al libro de Filipenses que estamos siguiendo en nuestras lecturas. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar ya formalmente en este momento. Hoy estamos, como les decía, continuando con la serie del estudio bíblico, un capítulo por día. Estamos leyendo la Biblia prácticamente. Empezamos con el libro de Efesios en lo que fue junio. El día 6 lo terminamos. La semana pasada pueden consultar ustedes el estudio que tuvimos las 2 semanas anteriores, cuando dimos a conocer el capítulo 3, del 1 al 3 y del 4 al 6. Hoy vamos a iniciar lo mismo con el libro de Filipenses. Vamos a iniciar con el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vamos a entender un poco del contexto de lo que está pasando ahorita en ese libro, para que ustedes cuando lo lean y cuando estén poniéndose ya algunos de ustedes al corriente, pues nos puedan tener un mayor contexto. Incluso cuando tú lo leas, puedas estar también listo leyendo y escuchando y reproduciendo esta grabación en los meses y años futuros, y puedas entender un poco más de este libro, de este contexto. Voy a estar consultando 2 versiones para el estudio de hoy. Voy a usar la versión tradicional 60, la versión Peshitta también, que es de los textos arameos y más una traducción más real. Pero vamos a iniciar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tenemos el privilegio de escudriñar y entender tu palabra. No queremos hacer herramienta o apoyarnos en los conocimientos o en el estudio humano. Queremos pedirte que sea tu revelación la que venga a nosotros. Gracias por el privilegio de poder compartir de esta palabra a quienes nos están mirando, y permite que esto sea, como dice tu palabra, para la edificación de los oyentes, para la edificación y el crecimiento de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Ruth, por estar ahí. Luisa Paredón también, que nos ve, si no me equivoco, desde Hidalgo, pero bueno, luego tengo algunas equivocaciones sobre de dónde nos están mirando, pero gracias. Bueno, pues abre tu Biblia en el libro de Filipenses, por favor. Te pido por favor que estés muy atento a esa parte. Vamos a analizar el capítulo 1 en adelante. Y hay una cosa bien importante. El libro de Filipenses hace mucha relación, o mucha referencia, mejor dicho, a este libro y a esta región. La hace ahí en el libro de Hechos, particularmente el capítulo número 28. Descubrí que es muy interesante que pueda estar mostrándonos ahí cómo Pablo se refiere a este lugar. Filipos es una región en donde obviamente estaban los filipenses, así como en México los mexicanos y en Estados Unidos los estadounidenses. Puede ser obvia la referencia, pero para quienes a lo mejor nunca hayan estudiado la Biblia van a entender esta práctica de por qué les digo a los filipenses. Filipos era una región que estaba en Macedonia, era una región por ahí del asunto donde estaba Pablo. Y hay un dato curioso.
La Biblia de 1960, me refiero a la traducción de Reina Valera, la que más utilizamos, fecha este libro como en el año 60, pero también hay quienes dicen en la Biblia Peshita que se escribió en el año 63. En el 60 o 63, más o menos, generalmente encontramos este tipo de contextos en ciertos libros bíblicos, libros de la Biblia, por supuesto. Pero lo importante es que en estas regiones no se empezó a predicar el evangelio apenas en esos años, sino ya había cristianos, ya había colonias de cristianos establecidas, iglesias que estaban ahí, y por eso Pablo habla de que va a enviar a Timoteo, a Epafrodito y algunas otras personas para poder estarse encargando de las misiones y de las iglesias. Es el contexto general. Filipenses también es un libro escrito a manera de carta. Es una carta porque por la forma en la que inicia, como lo describí en el estudio de Efesios, con una salutación hacia quien escribe, hacia quien se la está escribiendo, y también en los últimos capítulos vemos cómo termina obviamente con una despedida, lo cual es la estructura de una carta con base al conocimiento greco-romano en aquella época, y eso nos da a ver que eso es una carta apostólica, no es una carta pastoral. Las cartas pastorales son las que dan instrucciones de cómo seguir o cómo atender a aquellos a quienes se les está sirviendo, como primera y segunda de Timoteo, Tito, en fin. ¿Ok? En esta región de lo que es Filipenses, Filipos, el evangelio se empezó a predicar a partir del año 49 después de Cristo. Fíjate muy bien el lapso de historia que te estoy marcando. ¿Por qué? Porque quiere decir que por ahí del año 49, 48 o 50 después de Cristo, el evangelio en esta región, también dominada por romanos, comenzó a predicarse, y fue hasta el año 60-63 después de Cristo que se escribe una carta referente a este lugar. ¿Por qué hago esta anotación? Porque de manera natural muchas veces pensamos, de manera naturalmente en nuestra mente, que se empezó a predicar y en ese momento se escribió la carta. Y la verdad de las cosas es que no es así. Ahora, si entendemos que el libro de Filipenses se escribió en el año 60-63, podemos también entender que se estaba escribiendo casi a la par con una carta, uno de los evangelios, Marcos, Lucas, que estaba por esas mismas fechas. ¿Por qué fueron ordenados así? Porque, bueno, los evangelios hablan de Jesús, hablan de la obra redentora, pero también estas son cartas. Simplemente datos culturales para que tú puedas comprender mejor o tener un mapa en tu mente de qué libro estoy leyendo y bajo qué contexto. ¿Ok? Esta carta sí tiene un lenguaje un poco menos duro, pero no por ello menos directo. Se le ve en una carta muy diferente a Efesios en la forma en la como se escribe, y es una de las cartas que se estila, se presume, que se escribió primero antes que la de Efesios, y que Efesios se inspiró en esta, finalmente por el mismo Pablo. Pablo nos habla en diferentes versículos de que él está escribiendo pero no está allí presente, de que él ha estado prisionero, de que él ha estado padeciendo por el evangelio, y entonces ha estado teniendo esta circunstancia difícil, y por supuesto está empujando a que pueda tener más de la palabra de Dios. Bueno, bajo este contexto, ahora sí, toma tu Biblia en el libro de Filipenses. A lo mejor te hiciste por ahí un cafecito previo, y si no, no te despegues, por favor, para que no pierdas el hilo de lo que vamos a estar iniciando. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a detenernos en el primer versículo. Esta referencia, que es muy distinta a la de Efesios, ¿sí? Efesios 1:1. Aquí está hablando de que hay una estructura. Está hablando de que Pablo obviamente ya está como siervo junto con otra persona, Timoteo, que está sirviendo en esto. Y dice que la carta va para los santos, es decir, para los congregantes, es para gente ya cristiana, gente que ya cree en el evangelio, que ya ha caminado en el evangelio, no tanto los nuevos, sino esta carta advierte, enseña y establece principalmente cosas en las que el cristiano, el creyente de aquel entonces, tiene que darse cuenta.
Y también menciona otra parte de una estructura de iglesia, a los obispos y a los diáconos, todos ellos servidores, desde Pablo, en fin. Pero el hecho de que Pablo se menciona así primero no tiene que ver con un asunto egocéntrico, tiene que ver con un asunto de orden. Por eso en esta carta se ve esta salutación y se ve a quién le está escribiendo. Gracia y paz a vosotros, versículo 2, de Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Estamos entendiendo el primer capítulo de Filipenses. Pero te voy a invitar a que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 28. ¿Sí? Te dije el libro de Hechos, capítulo 28. Ahorita vamos a decirte el versículo, que es los versículos finales de esta carta, de los Hechos, ya casi para terminar el libro. Hechos, capítulo 28, versículo 30. ¿Ok? Y vamos a ver ahí. Estaba viendo 1.13, perdón, en el A. Hechos capítulo 16, versículo 12, perdóname. Hechos capítulo 16, versículo 12, simplemente unos anteriores. Disculpa la confusión. Te lo repito para quienes lo hayan agarrado poco a poco. Hechos capítulo 16, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 12, ¿sí? Y dice de esta manera. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Si tú lees el versículo 11, un versículo antes en el libro de Hechos 16, 11, dice, o en el 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, está hablando Pablo, para que les anunciáramos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí partimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y es una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto se está hablando de algunos viajes que hizo Pablo junto con Bernabé y cómo estuvieron predicando el evangelio. A mí me llama mucho la atención cómo el libro de Filipenses y en el libro de Hechos se documenta de dónde es esta región. Por eso estos datos que te di al inicio, y no porque sean inaccesibles a alguien, simplemente están ahí en la Biblia. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar en algunos versículos. Gracias a los que se han estado, continúan aquí uniéndose. Y cualquier duda o comentario que tengan, déjenos saber. Doy gracias a mi Dios, dice lo que es en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, aquí el versículo que vamos a resaltar es Filipenses 1, versículo 6. Dice, estando persuadido, algunas otras versiones, estando convencido o conviccionado de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ustedes que nos están viendo tienen que tener algo muy claro. Todos tenemos áreas débiles, todos tenemos áreas que no han sido redimidas, pero eso no es un pretexto para permanecer en el pecado, abusados. Sí, todos tenemos áreas que hacen falta de ser, que queden allá atrás. Y la Biblia nos está diciendo esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, Pablo está comenzando con este comentario, pero no por decirles, ustedes total vivan la vida loca, hagan lo que se les antoje, total que el día que Dios decida terminar de perfeccionar la obra en ti, pues Él la va a perfeccionar, pero tú haz lo que quieras. No, si tú conscientemente permaneces en el pecado, si tú conscientemente permaneces en algo que no está correcto, sea público, privado o muy oculto, fíjate que ayer que estábamos en la junta de la madrugada, hoy en la madrugada de 2 a 4 de la mañana, en la junta pastoral, nos enseñaron algo bien importante. Una cosa es estar pecando, pero cuando tú reincides conscientemente,
subes de nivel en el pecado. Y ya no solamente es pecar contra Dios, caes en un tema que se llama transgresión, que estamos por estudiarlo y estamos por enseñarlo. Me parece que en los siguientes días, puede ser en la predicación del domingo, porque es un tema delicado, no de que no haya esperanza para ti, sino que precisamente porque hay esperanza, nosotros tenemos que ser conscientes de decir: Dios, perdóname, no sabía que estaba en este nivel y quiero ser libre de esto. Entonces, Pablo les está hablando de este tipo de cosas y les está diciendo: Dios perfecciona, pero tu obligación es permanecer en la palabra. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Te acuerdas que te había hablado en semanas anteriores que es importante conocer de Dios? Sí, es importante el conocimiento. Y Pablo les está diciendo: continúen informándose, continúen alimentándose, continúen, leyendo, viviendo la palabra, continúen conociendo de Dios. Pero en la medida que más conocen, tiene que haber más amor en ustedes. Y el amor cubre multitud de pecados. Tal vez tú quieres ser de una manera, pero como sabes que te vas a comportar en amor y sabiendo que tú en esta tierra eres reflejo de Jesucristo, conscientemente vas a dejar de hacer cosas. Y pecaminosas también. Ahora, el pecado en ocasiones hay gente que lo describe como esa fuerza que siente adentro de él, esa desesperación, ese empuje, esa ansiedad, ganas de hacer algo que nadie conoce, esas tal vez ganas de tener cosas ahí en la vida y de estar pecando. Pero la verdad de las cosas es que todos lo hemos experimentado en esa manera. Pero te voy a decir algo: el pecado es algo que es plenamente que se puede apagar, ¿sí? Con la fuerza de Jesucristo, con la presencia de Dios y caminando en su palabra. Todos en algún momento hemos tenido ese sentimiento de decir: hay algo que me quiere empujar, que me quiere seducir a pecar. Eso es de todos, ¿sí? Todos. Por eso dice la Biblia, somos persuadidos, ¿sí?, a pecar por ciertas cosas. Entonces, tenemos que entender que eso es parte de lo que está pasando en nosotros, pero que es gracias a Dios que nosotros vamos a poder en su nombre desechar todo pecado y toda cosa que no esté correcta. Y es lo que está hablando Pablo a los Efesios en esta tarde. Por eso dice versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto es, nadie puede decir que sale adelante si no es gracias a Dios, sino es que gracias a Dios está avanzando debido al conocimiento. ¿Ok? Versículos 12, 13 y 14 en adelante, ¿sí? No quiero estar leyendo toda la Biblia, sino quiero explicarte. Quiero entender que ya para estas fechas tú ya la leíste, o si no estarás por ponerte al corriente. Pero en estos versículos Pablo dice: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y Pablo comienza a hablar de que hay personas que hablan de Dios pues mintiendo, hablan de Dios echando pues ahora sí que mentiras o pestes o hablando de cosas malas, ¿sí?, con tal de hablar mal de quien le está predicando la palabra. Pero dice que en estas prisiones, para él, todo esto redunda para bien. Lejos de quejarse de una circunstancia adversa, Pablo está diciendo: esto me conviene, porque por una manera o por otra, Cristo es predicado, se habla de Cristo. Y Pablo dice: voy a buscar mantener ese testimonio. Y incluso Pablo, esta circunstancia de estar preso a causa del Evangelio, lo lleva a pensar en algo. Lo lleva a decir: bueno, para mí, yo me quisiera ya morir, dice Pablo. Yo quisiera estar con Cristo. Para mí, ¿sí?, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Dios. Pero ciertamente, ¿sí?, el morir es ganancia y el vivir me es bueno también. ¿Por qué? Porque me permanezco con ustedes. Y vamos a ver cómo lo dice en este versículo. Versículo 21. Capítulo 1, 21.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo se encuentra en una coyuntura donde dice, y de pronto no sé qué escoger, qué es mejor. ¿Qué es mejor, si yo que ya no está aquí o que esté allá con él? Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, en contradicción o en un tema difícil por elegir. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para pues, vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. ¿Ok? Y en el versículo 17 dice algo bien importante, 27, perdón. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí viene una parte del testimonio. Primera, Filipenses 1, versículo 27. Pablo les dice, compórtense como es digno del Evangelio. Y aquí, hermanos, es cuando volvemos, en otras palabras, aunque similares a las que toca en el libro de Efesios, volvemos a encontrar cómo Pablo les dice, ya no participes de las obras de la carne, ya no te comportes como te estabas comportando antes. Tú ya has sido investido por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y acuérdate de esta frase que te acabo de decir, tú has sido investido, porque lo vamos a ver en el capítulo 3 de este mismo libro. Y entonces yo no me tengo que sentir superior a los demás, más bien tengo que tener una conciencia y decir, debo comportarme como un hijo que he sido elegido gracias a Dios. Un hijo en esta vida que Dios se ha presentado a mi vida y que hoy puedo aprender de Él y que puedo vivir de Él. Y que tengo mis luchas, pero en el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, por cierto. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo sabe que el pueblo tenía luchas, que tenía circunstancias difíciles, pero le dice, en Cristo vas a vencer. Tú solo no vas a poder, pero con Cristo vas a poder. Tienes que mantenerte caminando y en perseverancia. ¿Ok? Versículo 28. Y en nada estéis intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En la época de los filipenses, en la época en Filipos, en Macedonia, en esta región, ¿sí? En esta región de Macedonia, que era una colonia, el lugar de Filipos, había gente que se oponía a que fuera predicado Cristo. Por supuesto, igual que en nuestros días. Así que esto no es nada nuevo. Y les dijo, ustedes no se intimiden, no se sientan tristes, no se sientan como que se tienen que retraer porque algunos dicen, no, a ti te lavaron el cerebro, tú no debes de creer en esa religión, en ese Cristo, quién sabe si será cierto. Tú no te intimides. Mira, en alguna ocasión platicaba yo con una persona de esas con las que tú sabes que el speech acerca de hablar de Dios o el comentario para que sea más entendible, siempre que se hace la conversación acerca de Dios es el mismo, ¿no? Sí, tu Dios, y bueno, es que tú acá con la Biblia, y yo prefiero no creer en Dios y en estar de esta manera. Y entonces yo le decía algo en la mesa, oye fulanita, fulanito, ¿y si todo esto que te estoy diciendo fuera cierto? Es decir, a lo mejor para ti nosotros vivimos en una mentira y es respetable, pero ¿y qué tal que fuera cierto? ¿Y qué tal que un día Cristo bajara en las nubes? ¿Y qué tal que todas esas ocasiones que tú no quisiste ir a la iglesia, que tú prometiste y no cumpliste, que tú te burlaste de un cristiano, y qué tal que todas esas cosas que tú hiciste en algún momento de veras fuera cierto, que lo que salva es Jesucristo y no una religión? Digo, pongámonos 50-50. Entonces Pablo les está diciendo, no se intimiden, no que eches pleito, ¿verdad? Pero por eso es bien importante el testimonio de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que no desanimemos en estos tiempos que estamos tomando una hora de oración diaria. No flaqueemos, no nos echemos para atrás. Si tú no te has sumado a esta hora de oración que estamos haciendo en Restauración Naucalpan, junto con toda la demás red de iglesias de restauración, te puedes sumar, conectarte con nosotros y decir, yo quiero tomar esta hora, porque es importante que tú permanezcas fiel, que tú permanezcas firme. ¿Por qué?
porque las acechanzas del enemigo no van a parar y van a ser más difíciles y más duras en los próximos años. Vamos al capítulo 2. Si no tienen dudas o tienen algún comentario al respecto, sería bueno que nos lo dejen saber, pero vamos a continuar. Versículo 1 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unanimidad es una frase, es una palabra que se habla en el libro de Hechos, que se habla en el libro de Efesios también y en muchas partes de la Biblia, pero en esta segunda carta de Pablo se vuelve a ver reflejada esta palabra, estar todos unánimes, es decir, sentir lo mismo, hacer lo mismo, hacer las cosas en común acuerdo, sabiendo que en el acuerdo hay poder, ¿ok? ¿A qué yo me refiero? Hay gente que a lo mejor hoy día con tanta predicación digital que estamos teniendo y tanta, la internet, si bien se ha llenado de noticias ciertas y falsas, se ha llenado de muchas predicaciones y muchos materiales en este sentido. Y hay gente que puede decir, bueno, a mí me acomoda mejor irme o quedarme en esta iglesia porque pues lo van a transmitir y voy a estar en mi casa y va a estar cómodo para mí. Hay gente que va a decir, pues yo puedo seguir ahora puedo ser de 3 o 4 iglesias, lo cual no es un orden bíblico, ¿no? Y Dios nos guarde que alguien piense así. Total, hoy tomo de esto, hoy tomo del otro y yo hago de Dios ahora sí que mi propia religión a mi manera, en mis tiempos y como me acomoda. Nada más que recuerda, hermano, la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Por eso es bueno tener casa, por eso es bueno tener una palabra que siempre va para los de la casa y los que se están sumando también con nosotros, ¿ok? Por eso les dice, completa mi gozo, sean uno, no cada quien camine por su lado a su tiempo, sino tengan unanimidad. Versículo 3 de capítulo 2 de Efesios. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esa es la unanimidad a la que nos llama Pablo, porque eso es lo que hacía Jesucristo. Él no se hacía alguien grande a sí mismo, él miraba por los otros. Y lo reafirma en el versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Es muy importante que tú y yo comprendamos lo que está diciendo y lo que está enseñando en el capítulo 2 de Filipenses, que comprendamos lo que está diciendo también en el capítulo 2 y en el versículo 5, que haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y versículo también 3, quería enfatizar ese. Cuando dice la Biblia que tú y yo no hagamos nada por contienda. Y nada por contienda incluye que tampoco hagas las cosas como en reiteradas ocasiones te lo he dicho, porque hay una base bíblica en esto. No lo hagas con tal de ser mirado, de ser reconocido, aplaudido o incluso con una clara confrontación. Es decir, no hagas las cosas como decir, yo predico mejor, este mensaje yo lo hubiera enseñado mejor, esta predicación yo lo hubiera dicho de esta manera, yo lo hubiera enriquecido homiléticamente de esta forma, yo me hubiera ido a estas fuentes, yo hubiera hecho un mejor encuadre, cuando tu yo precede al ministerio o a lo que vas a hacer, está diciendo Pablo, nada lo hagas por contienda, sino ten este mismo sentir. Si Jesucristo, siendo Dios, no tuvo como algo de valor el ser Dios, estar como Dios, algo a lo que aferrarse,
y decidió venir también a esta tierra en forma de siervo, y al estar aquí decidió encima de eso también humillarse hasta lo sumo, dice, es por eso que la exaltación se le da a Dios y le da un nombre por sobre todo nombre. Y cuando tú quieres hacer algo por contienda, algo con un sentir de ¿y por qué yo no? ¿Y por qué mejor no me miran a mí? Estás sin darte cuenta teniendo el mismo sentir que tuvo Satanás cuando estuvo en el cielo. Dijo, pues ¿por qué están alabando a Jesús y a Dios y por qué no a mí? ¿Y por qué no hacemos una música dedicada a mí si yo soy el encargado? Si yo soy el que toca las alabanzas, yo soy el que le pone aquí la música. Entonces lo hizo por contienda y fue despojado. Todos aquellos en la tierra o en el cielo y por supuesto debajo de ella que han hecho algo por contienda, nunca terminan bien las cosas. ¿Por qué? Porque la contienda no comparte gloria, no comparte presencia junto con Dios. Y Pablo se los estaba diciendo a los de la iglesia. Así es de que decía, cuida cómo te vas a estar procediendo y cómo vas a estar comportándote en todo este caminar que tú tienes. ¿Ok? Versículo 11, Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver cómo esto se habla también en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Esperamos que en esta transmisión estés teniendo un buen tiempo de bendición, que te esté sirviendo esta palabra. Y vamos a ver a un libro profético, Isaías 45, 23. Cómo esto que se está diciendo de Jesús, debido a que Él se humilla y a que Él se exalta el nombre de Dios y no su voluntad, era para cumplir conscientemente algo profético que ya estaba escrito en Isaías. Isaías 45, 23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Ok? Este es un libro profético hablando de una palabra que Dios le da también a Isaías, y cuando Jehová está hablando en este libro y dice, yo he decretado una palabra, que en mi nombre se doblará toda rodilla. Tal vez hoy ves familiares, amigos, vecinos, gente de trabajo que dices, no, yo no lo veo como que un día va a confesar a Cristo. Él y su religión son felices. Pues puede ser que sí, pero escrito está, hermano, que toda lengua y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Y puede ser que lo confiesen, pero no porque quieren, sino porque en ese momento se reconozcan que Jesucristo es Señor. Pero tú que has creído en Jesucristo y lo has hecho Señor de tu vida, ¿qué crees? Estás empezando a vivir en vida una vida de bendición. Y no hasta el final de tus días cuando digas, bueno, ok, sí reconozco que Dios es Señor, pero te perdiste toda una vida en la tierra con bendición, con salud, con prosperidad, con estabilidad, con tranquilidad. Sí, con problemas y circunstancias difíciles, pero siempre puedes salir avante, sabiendo que las luchas y los problemas constituyen ahora para los que somos cristianos mejor oportunidades de crecimiento, oportunidades de ventaja, de crecer en lo personal y no como un asunto que nos toma en contra de nuestra vida. Bienvenidos a los que se están sumando también. Vamos a leer Romanos 14:11 referente a este mismo versículo, por favor. Recuerden que estamos estudiando lo que es Filipenses, que también tiene 6 capítulos. Los martes estamos dándole primero a la mitad de este libro. El siguiente martes les estaré dando la conclusión de este libro, del 3 al 6. Por supuesto, sabemos que cada versículo o cada capítulo tiene un mundo de enseñanza. Lo que estamos tratando de hacer en este momento, en estos estudios, es un estudio general, un poco de contexto y rescatando las enseñanzas de ciertos versículos que son muy claves y que debemos de entender. Por supuesto que no queremos decir que con este video o esta transmisión tengamos la única verdad sobre Filipenses y lo que éste enseña. Queremos dejar claro esta parte. Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque en una carta a una iglesia, Pablo escribe esto. En Roma
también les escribe esto y también les está hablando de esto. La Biblia habla de esto muchísimos años atrás en un libro profético que es en Isaías. Pero hay una parte en el libro de Hechos también donde la palabra de Dios le dice a Pablo que tiene que ser testigo de igual manera en Roma que en Filipos, que en otra región. Y por eso entiendo que fue que escribió lo mismo en una cosa y en otra en ciertos versículos. Lo cual, pues lo hace todavía más interesante. ¿Ok? Vamos a leer o a comprender qué dice Filipenses 2 del versículo 12 hasta el día 18. Hasta el versículo 18, perdón. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la enseñanza que quiero rescatar de esta fracción de la palabra. Tú tienes la responsabilidad de ocuparte de tu salvación con temor y con temblor. No quiere decir con miedo. Quiero enfatizar esta palabra. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, en la parte final dice, ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que te ocupes de tu salvación con respeto a Dios, con reverencia a Dios. Que tomes en serio las cosas y los tiempos que son de Dios y que hoy han estado establecidos. Que tomes en serio lo que es una autoridad en la iglesia, lo que es un ministerio, lo que es un don, lo que es una función. Que tomes en serio cuando estás leyendo la palabra, cuando estás alabando a Dios, cuando estás en el culto dominical, sea virtual o presencial. ¿Sabes qué? Tómatelo en serio. Dice, ocúpate, porque yo no voy a juzgar la salvación por casas. Yo lo voy a juzgar y voy a pedir cuentas por persona. Y dice Pablo, ocúpense con temor y con temblor, es decir, con cuidado. Si tú supieras que tienes que transitar, imagínate, estás parado en un precipicio y vas a llegar al otro. Y en este precipicio, que puede ser la figura de mi mano que ves en pantalla, donde no hay mucho donde asirse y tienes que llegar al otro lado donde es la palabra, y te dijeran, camina de un lado hacia otro, pero por encima de una cuerda nada más, y tú nunca lo has hecho, como ejemplo, aquí está la salvación y hay un gran galardón, pero tu responsabilidad es caminar paso a paso y te aseguro que lo harías con temor y con temblor y con mucho cuidado. Te sudaría la frente, te sudaría los hombros, las manos, los pies, ¿sí? Todo lo sudable, pero te aseguro que a lo mejor alguien te diría y que te dijeran, oye, y que tú dijeras, oye, no, nunca he caminado por una cuerda floja, yo no puedo pasar. Imagínate que Dios estuviera atrás y te dijera, yo no sé cómo lo haces, hijo, pero tú caminas, porque si no, no pasas. Y tienes que tener cuidado de no caerte. Así tienes que tener claro, si tienes que caminar de este punto a este punto donde es su palabra, y no hay marcha atrás, no hay un no puedo, no quiero, me regreso, mejor que pasen otros primero, te toca tu turno. Y te aseguro que pisarías con temor y con cuidado y con temblor. Y si alguien atrás te estuviera hablando para voltear a un pecado, alguna debilidad, seguramente no le prestarías caso porque te distraería y podrías caer. Así tenemos que caminar. No como un Dios que nos va a castigar, sino entendiendo que la salvación es algo que cada uno tiene que cuidar. Si tú has confesado a Cristo, pero no cuidas tu salvación, te has vuelto indolente, te has vuelto imprudente y en muchos nos ha pasado. No te sientas mal, ni es una transmisión para condenarte. No, si estás en vida y estás escuchando esta transmisión en vivo o posteriormente es porque hay oportunidad consciente de que veas, de que escuches, veas y puedas gustar esta palabra. No es para condenarte, tenemos que dar un mensaje de esperanza. Y Pablo se los estaba diciendo, ocúpense, es tu responsabilidad cuidar tu propia salvación. Pero es que mi esposo, pero mis hijos no quieren nada con Dios o a lo mejor no lo están tomando en serio. Ora por ellos y va a venir sobre ellos el Espíritu Santo que los va a conviccionar y les va a poner el querer como el hacer y entonces no va a haber imposiciones, pero tú cuida de cómo estás caminando en el Evangelio. Avanzamos, versículo 13, porque Dios es el que en nosotros, justamente lo que te decía, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermanos, no tenemos y no debemos de imponer nada a nadie.
Tú no debes de llegar con la gente y decirle, pues ya confesaste a Cristo el domingo, te vi que pasaste al frente. ¿Sabes? Ya vi que te estás uniendo a nuestras transmisiones, pues ahora te chutas toda la Biblia a fuerza y ahora te pones a orar no 1 y 2 horas y me quitas tus cosas en tu casa y dejas de hacer tal cosa. Seguramente tienes razón en señalarle eso a una persona, pero más bien tienes que regresar a lo básico y regresar a Filipenses 2:13 y decir, Señor, tengo un hijo o tengo un pariente o un abuelo que a lo mejor no quiere nada contigo. Pues la respuesta está en Filipenses 2:13. Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer. Y entonces puedes orar y decir, Padre, te pido por esta persona para que tú produzcas en él esas ganas de estudiar, esas ganas de leer, esas ganas de orar, ese querer hacer. Porque yo voy a terminar imponiéndosela por falla humana, pues, no por señalar, sino porque me voy a equivocar en mis métodos. Y la gente va a terminar diciendo, no quiero nada con Dios porque todo me lo impones, todo me lo señalas, todo dices que está mal. Pero si yo oro este versículo y digo, así como me aprendo Filipenses 4:13, apréndete Filipenses 2:13. Él es el que produce el querer como el hacer. Oye, pero mi familiar, mi marido no quiere nada con Dios. Tú puedes orar y decir, Señor, que en el nombre de Jesús, que fue dado sobre todos los nombres y para que todo se sujete en el cielo y en la tierra, y por él fueron creadas todas las cosas, yo te pido, Señor, en lugar de pedir por mí, que él o que ella, que regrese a tu palabra. Y te voy a decir algo que escuché ayer en la junta que tuvimos. Todo aquel que se sabe hijo, siempre regresa. Todo aquel que se sabe hijo de Dios, siempre regresa. El hijo siempre regresa. Así que en ocasiones hay que orar para que se levante ese velo que ha estado ahí, tal vez atacando o nublando la vista espiritual de algunos. Y luego sigue el versículo 14. Este está re bonito. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, cuando nosotros hemos enseñado, predicado o hablado de que no es bueno murmurar entre nosotros, con los otros hermanos, con los líderes, no es un tema de tener un asunto de decir queremos conocerlo todo, ni mi esposa ni yo. Nosotros somos, yo me identifico mucho en estas cartas como Pablo y Timoteo, sí, junto con mi esposa. Somos siervos y somos los enviados y se acabó, no hay más, sí. Y por eso es que estamos ocupados en darte esta palabra cada semana. Pero sabes una cosa, dice la Biblia, no hagas nada con murmuraciones y mucho menos con contiendas. Si en una iglesia, en una reunión, se comienzan a generar grupitos y por un lado le dan la mano al hermano y lo saludan y por otro hablan, ten mucho cuidado en lo que te metes. Y es por eso que Pablo les dice, cuida de tu salvación con temor y temblor. Y si vas a participar de algo, no participes de murmuraciones. La Biblia en Proverbios está hablando también del chisme. Por ahí hay un versículo que dice que es como un bocado suave que entra y obviamente hace lo que tiene que hacer. No participes de eso. Si en algo no estás de acuerdo, si en algo no te gusta o no entiendes por qué se hace algo en la iglesia, siéntete en la libertad de acercarte con nosotros o con tu iglesia, si tú estás en otra iglesia con tu pastor, ¿verdad? Acércate con nosotros y pregunta el por qué. Porque los siervos estamos dispuestos a servir, tenemos por obligación explicar y poder atender las dudas para que tu alma sea alimentada y sea afirmada, no por un asunto personal. Por eso Pablo lo toma de esta manera. Y nos da el por qué, o nos da mejor dicho el para qué. Versículo 15, Filipenses 2:15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice Pablo, y regocijo con todos ustedes, y asimismo gozaos y regocijaos también con vosotros. Y bueno, del versículo 19 en adelante habla de Pablo, de Timoteo y Epafrodito, a quienes los está enviando y les está encargando esta obra, ¿sí? Entonces, es una parte que quiero avanzar para poder en estos
15 minutos que nos quedan, poder tocar un tema importante de lo que habla capítulo 3 de Filipenses. Si alguien tiene dudas, siéntase en la libertad de comentarlas, por favor. No, es bueno que nos dejen saber también sus comentarios. Doy muchas gracias a Dios que están pendientes y permanecen en la transmisión, pero nuestra conciencia es que queremos servirles. Si alguien tiene alguna duda en esto o algo que ha leído, por favor, coméntelo. Y recuerden, la sinceridad en todo es lo más importante. Es muy importante ser sinceros. A esto llama Pablo. Dice, no murmures, no hables, cuida de tu santidad, cuida de tu palabra, de lo que estudias, cuida de Dios, cuida de tu salvación con temor y temblor. Así que si en algo has fallado, en algo te has equivocado o en algo no está bien en tu vida, sea lo que sea, sincérate con Dios y puedes en lo privado buscarnos y podemos hablar contigo y orar por ti y a favor de ti, pero no en lugar tuyo, Vamos a orar contigo y por ti, pero no en tu lugar. Porque nadie puede orar por tu propia salvación y sanidad que no seas tú mismo. Porque tú eres el responsable de tu propia vida. Para que vean que no tomo coca. Bueno, vamos a leer el versículo, capítulo 3. Filipenses 3. Miren cómo pasa la Fabi más. Gracias, Georgie. Gloria a Dios. Que sirva esto para bendición de ustedes. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Este párrafo que dice escribirles las mismas cosas me hace pensar, si yo lo leo de primera vez, que Pablo ya le había escrito esto la misma vez a los filipenses y que se los estaba repitiendo. Si lo lees en esa redacción así latina y como la tienes lo podrías pensar, pero lo cierto es que como lo escuchamos en Efesios la semana pasada, es que Pablo escribe una carta al mismo tiempo, lo que es Filipenses y Colosenses, ¿no? Efesios también. Entonces, por eso dice que no tiene ningún problema en escribirle lo mismo tanto a unos como a otros, ¿ok? Es un pequeño detalle que puede pasar desapercibido, pero se las pasamos al costo, por supuesto. Luego dice versículo 2. Guardaos de los perros, no guarden a los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí viene una parte importante, ¿sí? Si tú quieres conocer un versículo en el cual se diga o te haga entender que selecciones a tus amistades, podría ser uno de estos. No quiero decir que decidas a qué hermano hablarle y a qué hermano no. Sé que no todos vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todos, te lo digo por experiencia. Sé que tal vez habrá hermanos que no toleremos mucho, pero eso no implica que no los ames. Eso no implica que no los perdones. Eso no justifica que Dios diga, ay, con tus amigas de la iglesia o tus amigos llévate bien, pero con esa otra o con ese, yo Dios respaldo que lo maldigas y hables mal de él. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo. Dios sabe que tenemos que perdonarnos, amarnos y soportarnos los unos a los otros. No hablar bien de unos y con la misma boca que hablamos bien, hablar mal de otros y pestes y con calificativos denigrantes. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo la palabra. ¿Sí? Nada más lo quiero dejar en claro. Y Pablo, en el estudio de esta carta, se presume, ¿sí?, que dice, habla en su formación personal, digámoslo en palabras actuales, en su currículum, y él mismo lo dice como un contexto, no como una presunción. Y hago un paréntesis, Yolanda, ¿cómo se llama la persona que cae sobre pecado, que la va a explicar el domingo, dice mi esposo Carlos? ¿Cómo se llama la persona que cae sobre pecado? Alguien que reincide, a ver si quieres checarlo aquí, alguien que reincide, mira, este tema es importante, Yolanda, y los demás también. Paso ahorita con el comentario de Fer. Porque cuando nosotros pecamos, hay como varias etapas. Uno, cuando no conoces a Dios y tú haces lo que bien te parece y pecas.
Puede ser adulterio, fornicación, obras de la carne, lascivia, como dice la Biblia, ¿no? O a lo mejor estar en un vicio. Pero cuando conoces de Dios ya hay un conocimiento. Ya hay un conocimiento no solo de que eso está mal, sino de que eso ofende al Dios que está encima de nosotros. Y eso es un pecado. Hay gente que decide ocultar pecados, por supuesto, y a todos les puede pasar en cierto nivel. Pero cuando tú reincides, aunque has pedido perdón, ¿sí? Realmente no has pedido perdón, no te has arrepentido, has caído en la transgresión. Y la transgresión implica un trato personal, un trato de discipulado junto con nosotros o con tus autoridades. En este caso tú perteneces aquí a Naucalpan, pero es importante que te disipules y que trates eso con las personas de la iglesia, con las autoridades en lo íntimo, en lo privado, por supuesto, no en exponerlo. Porque si no, llegamos a un nivel siguiente. No solo es la transgresión, pecado, transgresión, y ahora caemos en la iniquidad, que ya es cuando hacemos las cosas con maldad, con un no me importa, voy a dañar y estoy pensando. Y eso es porque empezó a subir eso en nosotros. Si alguno de nosotros reconoce este tema, tenemos que acercarnos a Dios. Mi esposa y yo estamos dispuestos a servirte en lo particular, en lo íntimo, no aquí en cámaras, para poder tratar esas áreas que son plenamente liberables. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. No hay nada que Jesús no pueda sacar, quitar. Pero si tú o la persona que está afectada decide sacarlo, decide renunciar. Porque por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Pero si gustas y nos permites, te contactamos personalmente para tratar más el comentario. ¿Ok? Yahat, Fernanda dice, pastor, me ha pasado que a veces no tengo ganas de nada. A mí también, amiga. A lo que voy. A veces de orar, de leer, siento culpable, pero no sé por qué. Sí sé que soy de buen corazón, simplemente por a veces, ¿cómo se llama? Por el estado anímico. A veces el estado anímico no me da para nada por alguna situación que tuve en el día. ¿Es malo sentir eso? No, Fer, no es malo. A ver, es plenamente normal sentir. No es bueno, es normal sentir desánimo, pero puede venir de dos áreas. En ocasiones, el Espíritu Santo te puede confrontar contigo mismo y decirte, ¿sabes qué? Antes de orar, antes de reunirte, antes de alabar a Dios, ven y ponte a cuentas conmigo. Pero por otro lado puede ser una obra del adversario donde te dice, ¿y tú para qué oras? ¿Y tú por qué lees? ¿Y tú por qué haces? Tú no puedes, tú no vales, mira si supieran cómo... Y entonces es un ataque que te está mermando cada vez más, ¿sí? Todos los seres humanos han sentido lo que nos estás describiendo en más de una ocasión. Nosotros mismos nos hemos sentido así en más de una ocasión. En más de una ocasión, estando sirviendo en esta y en otras áreas, nosotros hemos dicho, en lo personal, platicando con mi esposa, yo le he dicho, ¿sabes? Hay días que uno siente que no está adecuado para predicar. Créeme que no lo hacemos con un asunto de a mí no me importa y yo salgo y hay veces que uno no quisiera estar. Porque algo no está bien en tu vida, en alguna relación, y lo decimos transparentemente en algún momento, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que si corremos a Jesús, Él es nuestra fortaleza. Recuerda a Eliseo, ¿sí? Profeta Elías y Eliseo, siempre me hago bolas con eso. Pero él dice que un día, por palabra de él, no cayó lluvia y no cayó nada y empezó a profetizar. Y un buen día se cansó, se desanimó, tuvo un mal día y siendo un profeta de Dios, un predicador, una persona que decía que caiga fuego, que caiga lluvia, que se queme el holocausto y que profetizó en contra de los Baales, de los dioses satánicos, un día le dice a Dios, quítame la vida. Y en ocasiones te sientes así anímicamente. Y Dios entiende que te sientes así. Y le dice a Elías y Eliseo, ¿sabes? Tranquilo, duerme, come y descansa. Y al día siguiente, come, descansa y duerme. Y después de eso, de cobrar fuerzas en Dios, se avienta 40 días caminando en el desierto. Fuerzas sobrehumanas pueden venir. Entonces, sí te puedes sentir así, pero si tú acudes a Dios, cuidando de tu salvación con temor y temblor, Él te va a dar fuerzas nuevas de las cuales Satanás creyó que te iba a tirar
pero ahora va a decir, ¿sabes qué? Ahora puedes caminar el doble de lo que ibas a caminar. Ahora puedes predicar el doble de lo que ibas a predicar. Ahora puedes testificar del doble de lo que ibas a hacer. Ahora a lo mejor puedes orar por un enfermo y que reciba la palabra de Dios. ¿Es normal? ¿Sí? Pero cuando el comentario o en la mente viene la condenación, no viene de parte de Dios. La condenación, me refiero, es no puedes, no debes estar ahí, eres un hipócrita, no puedes avanzar, si supieran... Eso es condenación. Dios, cuando te trae este mismo sentimiento, te trae confrontación, te trae fuerza a tus rodillas, te levanta y te dice, arregla esta área, perdona, ama, sujétate, trabaja, haz esto, limpia esto, entrégame esto, pero te mantiene parado, no te mantiene tirado. Y es importante que nos hagan esos comentarios. Van a oír la voz de mi esposa, va a comentar algo al respecto. Sí, buenas noches. Sí, es muy válido porque finalmente estamos, como dice la palabra de Dios, en esta carrera de la fe y hay muchas cosas que están a nuestro alrededor que a veces impactan nuestra vida emocional, pero lo importante aquí, tal como lo dice mi esposo, es que vayamos a Dios y yo les doy un tip. Cuando estoy orando, cuando me siento triste, cuando estoy desilusionada, porque a veces estamos desilusionados, estamos decepcionados, estamos ansiosos también por alguna situación, a lo mejor que hemos estado viviendo, o alguna relación alguna relación interpersonal nos hizo sentirnos de alguna manera. Yo se lo digo tal cual a Dios y le digo así: Señor, hoy me siento triste, hoy estoy decepcionada tal vez, pero esto lo pongo en tus manos. Y entonces hacemos lo que dice la palabra, que dice, si alguno está triste, que cante alabanzas. Quiere decir que te vayas al trono de Dios, que lo reconozcas. Eso finalmente es la alabanza a Dios. A veces pensamos que es algo que tiene música y que lo canta un buen grupo que tiene nombre de miel, pero no, la alabanza es el reconocimiento de Dios. Y cuando tú vas a Dios y le dices, Dios, te reconozco en mi vida, pero sabes, yo me siento de esta manera, entonces dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros y las fuerzas y el ánimo vuelven a nosotros. Así que sí es válido, nos estaríamos engañando y engañaríamos a Dios si no reconociéramos nuestras condiciones. Y Dios nos invita a que reconozcamos la condición en la que estamos. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si tienes que perdonar, porque también esta es otra cuestión. A veces el cómo nos sentimos tiene que ver porque algo pasó con alguien y tienes que perdonar. ¿Sale? Gracias, Fabi, y gracias a ustedes por estar también dándonos estos comentarios, por favor. Bueno, vamos a concluir. Regálenos unos minutitos más para concluir con el capítulo 3 de Filipenses. Y es importante que nosotros podamos continuar con esta parte. Bueno, versículo 5, 3:5, dice, habla Pablo de lo que él es. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la ley. Estoy leyendo capítulo 3 de Filipenses 3, versículo 6. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Sin embargo, para estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa del Cristo. Y también yo considero todas estas cosas como pérdida, en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo, y todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses está diciendo de lo que él es. Dice en el versículo 5 que él es circuncidado, que él es de la tribu de Benjamín, y hay una palabra en la Biblia que te hace referencia a todo esto, y en efecto, él cumplía con esa ley judía, él era parte del pueblo israelí, lo descubrí en la Biblia hace unos momentos, y tenía todo conforme a lo que tenía que hacer. Había estudiado y era una persona ejemplar en lo que hacía, y dice que esto lo tiene por basura, por algo que no se compara a simplemente conocer, a Jesucristo. ¿Ok? Y luego dice, versículo 11, Filipenses 3:11, por si acaso puedo alcanzar la resurrección de entre los muertos, ¿sí?
No que ya lo haya logrado. Te estoy leyendo la versión Peshitta, pero tú vas a tener una similar en tu versión 60. Recuerda que te avisé que iba a utilizar las dos versiones en esta transmisión. No que ya lo haya logrado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que corro para que quizás alcance aquello para lo cual fui alcanzado por Jesucristo. ¿A qué me refiero en este versículo? Estoy particularmente explicando Filipenses capítulo 3, ¿sí? Versículo 12, ¿ok? La versión 60 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, en el 12, perdón, del 3, estaba leyendo otro. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciendo que él mismo cuida con temor y temblor la salvación, porque está tan ocupado en el ministerio, predicando, estableciendo iglesias, haciendo cartas, soportando prisiones, dando indicaciones a las personas como Timoteo, Epafrodito, Timoteo, Tito, y está tan ocupado en el ministerio que dice, yo mismo tengo que cuidarme, que de verdad alcance aquello a lo que me han sido llamados. Y ojo, ¿por qué? Porque en ocasiones nosotros, como creyentes, damos por hecho que la vida está resuelta solo porque creímos en Jesucristo, ya no tenemos una religión anterior y ahora estamos acá. Sí, hemos pasado de muerte a vida. Sí, hemos sido insertados en el olivo. Sí, tenemos vida eterna, pero eso no exime que cuidemos nuestra salvación. Porque aquel que se aleja puede caer en una condenación. Es todo un tema hablar de si se quita, si se pierde o no la salvación. No nos vamos a meter en eso ahorita, pero tú puedes ser imprudente e indolente cuando no cuidas tu salvación. Y Pablo está reflejando lo que dijimos en versículos anteriores. Dice, tengo que cuidar que de verdad yo alcance aquello para lo cual me han sido alcanzados. Así que si Dios un día te da un llamado y tú anhelas tener un llamado, qué bueno, pero es importante que tú prosigas a la meta con temor y temblor, cuidando alcanzar aquello que Dios te dijo, aquello que Dios te está llamando. Entonces, en ocasiones no es tanto el llamado lo importante, sino como la carrera que emprendemos para cuidar de nuestra vida con temor y temblor. Y entender el grado de responsabilidad que Dios te ha dado y que no estás por encima de otros. La Biblia dice, nadie tenga mayor concepto de sí del que debe de tener y que nadie se sienta más que otros. Versículo 13, aunque Pablo había fundado iglesias y iba por un buen camino, dijo, hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, corro hacia la meta con el fin de obtener la victoria del supremo llamamiento, dice la versión 60, de Dios por medio de Jesucristo. Te voy a leer como dice la versión 60, capítulo 3 de Filipenses, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que dice la Biblia, ese es el verdadero llamamiento que tienes que seguir. Si un día Dios te da un ministerio, gloria a Dios, es complemento, es fruto y Dios te va a utilizar en su obra como bien le plazca. Pero el supremo llamamiento que ya tienes es alcanzar la estatura del varón perfecto, tener la integridad y caminar como Él dice y mejorar en estas áreas. Hace rato estaba tomando mi tiempo de oración y yo decía, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos metiste en un tema de cuarentena a todos. Y que nadie se sienta inmune y que nadie tenga pensaba yo para mis adentros, la filosofía del chale, la filosofía del, pues no me va a pasar nada, yo puedo salir y hacer lo que quiera, eso es una mentira del mundo. Tener un entendimiento de creerle a Dios. Y yo decía, gracias Señor, porque tal vez algunos no oraban ni orábamos mucho tiempo. Hoy no nos cuesta ya orar mucho tiempo, y no porque presentar horas delante de ti sea como las horas de vuelo que me dan un crédito delante de ti, Señor. No. Hoy, Señor, hemos aprendido a interceder por otros y eso no lo hacíamos antes. Hoy, Señor, hemos aprendido a perdonar. Hoy estamos leyendo la Biblia un capítulo por día. Hoy he visto gente que se ha interesado en estudiar la palabra de Dios más allá de estas versiones normales. Está bien. Hoy vamos a regresar cuando nos reunamos de nuevo de manera diferente. Hoy, Señor, hemos entendido que la alabanza, Señor, es para ti. Y al principio teníamos los domingos aquí con gente y después buscamos otro método porque tenía que ser así. Y hoy estamos más conscientes que antes. ¿Y sabes qué? La realidad de la iglesia y la realidad de cada creyente va a ser bien diferente ahora que regresemos.
Y yo decía, gracias Señor, porque en esta época no permitiste que nada nos pasara. Incluso a muchos les ha ido muy bien con trabajo y con trabajos nuevos y con emprendimientos nuevos. No hemos salido iguales y eso tenemos que agradecerlo. Por eso decía Pablo, yo, aunque pudiera tener mucho en lo humano que fuera aplaudible y reconocible por los humanos, decía Pablo, eso a mí no me importa, eso no lo tengo como útil, yo quiero proseguir al supremo llamamiento. Así que es en este tiempo donde tú tienes que pararte fuertemente y decir, Dios, yo quiero salir distinto, yo quiero salir fuerte, afirmado en ti, ¿ok? Avanzo para ir terminando. Versículo 15, de modo que los que son maduros piensen estas cosas, y si piensan ustedes algo distinto, también esto Dios se los revelará. Pero en esto que hemos alcanzado, sigamos por la misma senda y en una misma armonía. Qué importante es este versículo. En la versión Peshita dice, una misma senda y en una misma armonía. O sea, y dice en la versión 60, versículo 16, Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. No puede haber diferentes doctrinas ni diferentes sentires en una iglesia, ni yo tengo más revelación que otros, yo soy mejor que otros, simplemente unanimidad. Y por eso te hemos llamado a acuerdos en oración, acuerdos en lectura. Esfuérzate y sé valiente. Si no has alcanzado tus lecturas, ponte al día, está bien. Si no te gusta mucho leerlas así de rápido, yo entiendo, pero por favor ponte unánime en un mismo sentir, porque vamos a regresar de una manera diferente. Versículo 17. Hermanos míos, sean imitadores de mí, dice Pablo, y consideren a los que se conducen de este modo conforme al ejemplo que ustedes ven en nosotros. ¿Sí? Y luego dice la Biblia, porque hay muchos que se conducen de otro modo, de quienes muchas veces les he hablado, y aún ahora lo digo, lamentándolo, que son enemigos de la cruz del Cristo, cuya final será perdición. Pero nuestro trabajo, dice versículo 20, es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Ahí hay todo un tema de predicación, según la grandeza de su poder mediante el cual todo se sujeta a él. Termino con eso. Si tú tenías duda, si debes incinerarte, si debes mantener el cuerpo, claro, sé que en estas épocas no existe mucho esa opción. Pero si tú tenías duda en que nosotros vamos a hacer, gracias a Ruth que nos dice que ya está al corriente, gloria a Dios que ya está al corriente con las lecturas bíblicas. Si tú tenías dudas en que Dios va a vivificar tu cuerpo mortal después de que caigas a la tumba, versículo pequeñito, tal vez, escondido para algunos. Filipenses, apúntalo, capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quien transformará, o sea, Jesucristo, el cuerpo de nuestra humillación, el cuerpo donde hemos sido pecados, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a Dios. ¿Ok? Entonces, en esta palabra, tú tienes que tener muy claro que Dios ha querido que nosotros aprendamos, ¿sí? De Él. Y hay una cosa que quería tratar contigo rápidamente, ¿sí? Y es que aquí se va todo, bueno, no todo un tema, pero si tú lees la palabra de Dios en el libro de Marcos, o apúntalo por ahí rápido para no tardar, 11:22, dice, Jesús respondiéndoles dijo, tengan fe de Dios. No es una cosa escrita mal. Tengan fe de Dios. Y déjame te busco la correlación en Filipenses. Sí, Marcos 11:22, mientras tú llegas ahí. Marcos 11:22. Tengo fe. Bueno, es que hay una referencia que habla de Efesios 22. Bueno, busca aquí en la Biblia, en Filipenses, al final de este capítulo, el versículo 3, por ahí, habla de la fe en Dios y la fe de Dios. No es una falta de ortografía. Es muy distinto. Alguien que no cree en Dios como su Señor y Salvador puede tener fe en Dios. Sí, puede creerle a Dios. Pero cuando dice aquí tengan fe de Dios,
significa a la revelación que Dios ha mandado para aquellos que le creen. Es decir, para aquellos que no lo han aceptado como su Señor y Salvador. Y la fe de Dios que viene a tu vida es aquella cuando se revela el Hijo, se revela su palabra porque la lees, porque la conoces en oración y la vives y haces conforme al Cristo. Esa es la fe de Dios. La fe en Dios puede estar en creyentes y en gente no creyente, ¿sí? Que te dice, yo creo en Dios, yo le creo a Dios, yo oro a Dios. Sí, tienen fe en Dios, pero no tienen la revelación de Dios y no viven la vida que Él tiene. Y hay una expresión ahí que en este momento se me perdió aquí en Efesios, en la versión Peshita, cuando dice tengan fe de Dios también. Pero bueno, quiero dejarlo ahí. Entendemos que hoy nos hemos alargado un poquito, pero queríamos abarcar todo este tema, ¿no? Perdón si no lo tenía, pero finalmente es esta parte, no sé si aquí lo podemos ir encontrando. Pero bueno, en este último capítulo, Filipenses 3, búscalo tú, te lo dejo como curiosidad o como tarea del día de hoy. La expresión que se dice en la versión de Filipenses capítulo 3, cuando se escribe por ahí, tengan fe de Dios, está en el último capítulo que leímos ahorita, el capítulo 3. Bueno, pues bueno, Pati, otra vez, no entendí si puedo o debo incinerarme o sepultarme. La respuesta es, de preferencia, no te incineres. Esa es la respuesta, ¿ok? Claro que si en estos tiempos alguien fallece y por reglas de las autoridades alguien tiene que ser incinerado, no quiere decir que Dios no lo vaya a resucitar. Simplemente nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos un cuerpo en el que nos ha sido prestado, en el cual vive nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Y Dios va a vivificar nuestros cuerpos mortales o nos va a dar uno nuevo, ¿ok? Pero de preferencia la respuesta es permanecer en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, que se preserve el cuerpo aquí, ¿no? Aunque Dios nos va a dar uno nuevo. Es todo un tema, pero podemos aclararlo también de manera particular. No sé si alguien tenga otra duda antes de despedirnos. Creo que hoy ha estado una sesión junto con sus participaciones muy buena, pero pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por estar en este estudio. Yo espero que sea de bendición. Siguiente martes vamos a ver los siguientes capítulos de Filipenses, ¿sí? Que también tiene hasta el capítulo 4, entonces vamos a abarcar un poquito de Filipenses y adelantarnos con Colosenses para ir lo más pegados a nuestras lecturas del día de hoy, que tengas los estudios. De todas maneras, en la descripción del video de Facebook y de YouTube te lo voy a poner en qué capítulos estamos leyendo y abarcando para que te sea fácil reconocer. Bueno, pues que Dios les bendiga. Vamos a empezar con la prédica ahora. Que Dios les bendiga. Y gracias, bendiciones. Estoy al corriente, Pati, gracias. Es bueno saberlo, Pati. Pati mamá. Pati mamá, gracias. Estoy al corriente, bendiciones. Y si tú no has podido estar en corriente, no te preocupes, ponte al corriente. Nadie es más que otros, ¿ok? Dios les bendiga y estamos en comunicación. Gracias.